Las tensiones en Irán ocurren cuando los Estados Unidos comienzan a vivir un año electoral, un año donde los estadounidenses decidirán si mantienen el gobierno demócrata de Barack Obama o se inclinarán por la opción republicana. ¿Hasta qué punto Irán o Israel aprovechan que los Estados Unidos están en etapa electoral para aumentar la confrontación sobre el programa nuclear del régimen islámico? Esta fue la pregunta que el periodista Carlos Sanabria le planteó a dos importantes internacionalistas. Análisis en la noche. Israel estaría aprovechando el año electoral en los Estados Unidos para consolidarse como la punta de lanza de un eventual ataque contra los objetivos iraníes, donde el régimen de Ahmadinejad estaría preparando su programa nuclear con fines militares. El analista español Román Ortiz y el profesor de Relaciones Internacionales Víctor de Currea Lugo coinciden en esta tesis. Resulta muy difícil imaginar que la administración Obama va a tomar la decisión de utilizar la fuerza militar para frenar a Irán, incluso si se tiene en cuenta que en estos momentos es claro que Irán no quiere abandonar el proceso para desarrollar un arma nuclear. Eso deja evidentemente solo a Israel como el único país determinado a evitar que los ayatolás consigan la bomba, ¿verdad? La actitud de Israel es absolutamente arrogante, es un niño jugando con fuego. El problema es que el presidente Obama también lo dejó claro al decir, sea lo que sea, vamos a respaldar a Israel. Entonces es un niño que está jugando con fuego con el respaldo de un adulto irresponsable. Para de Currea, la actitud de Israel apoyada por los Estados Unidos es más desafiante que las posturas iraníes. Lo que sí creo es que los sectores más reaccionarios del Partido Republicano, por un lado, y sectores israelíes cercanos sobre todo a Netanyahu, plantean la alternativa de la guerra como una forma de resolver las tensiones con Irán. Yo sí lo que veo es que más hay un oportunismo por parte de otros sectores que por parte de Irán, teniendo en cuenta además que en un periodo preelectoral la guerra es una palabra poco bienvenida. Este hecho impone un delicado equilibrio, pues Barack Obama no puede dejar de condenar a Irán, pero no llegar al punto de impulsar la acción armada como salida a las tensiones. Eso implica tener contentos al mismo tiempo a su electorado de centro-izquierda, por un lado, que está en contra de una intervención militar contra Irán, y a la comunidad judía y en general a los miembros o a los votantes más de centro. Lo que trata de hacer Obama es mantener una ambigüedad calculada. El poder discursivo de Israel no deviene solo de que sea un país en la región, sino de su amplio poder político dentro de los círculos de poder de los Estados Unidos. Un presidente norteamericano no es elegido si no tiene la bendición de Tel Aviv. Dos factores son claves en la tensión con Israel. Primero, la presencia de Hamas y Hezbollah en Líbano y Gaza, y el segundo, la creciente influencia islamista en Siria y en Egipto. Esto hace que Israel vea con prudencia la acción militar que sería inminente este año. Antes de que se alcance el nivel crítico, la cantidad mínima necesaria para producir una bomba, Israel va a intervenir. El problema es que antes de llegar ahí, los israelíes van a tratar de hacer todo otro tipo de acciones por debajo de la intervención militar para retrasar el programa iraní. Otro sector de la opinión piensa que la confrontación ha empezado, y muestra de ello es el asesinato de un físico nuclear iraní, crimen del que Teherán responsabiliza a la Mossad israelí, y por el lado hebreo, las explosiones en las embajadas israelíes en India y Georgia. Desde la Revolución Islámica, desde el arranque de la Revolución Islámica a partir del año 79, ha habido una permanente agresión iraní hacia Israel. Incluso más, Irán se ha convertido en el proveedor de armas número 1 de Hamas en la Franja de Gaza. Así las cosas, es evidente que hay una rivalidad estratégica muy fuerte entre los dos países. En Israel, en Tel Aviv, señor Eli Carmón, Obama ha dicho que no es un juego la guerra y que debería ser lo último en este caso, después de agotar todas las medidas diplomáticas, y que bombardear instalaciones nucleares en Irán no es un juego. Son frases del presidente y también candidato Barack Obama. Le pregunto si esto es más de un candidato que de un presidente de Estados Unidos. Los dos, creo. Es claro que no es un juego. Para los dirigentes israelíes tampoco no es un juego. Para Israel la mejor solución es una solución diplomática pacífica. Israel no quiere la guerra, ni los dirigentes ni el pueblo. El problema es de evaluar cuál es la amenaza y cuándo se puede eliminar esta amenaza por métodos diplomáticos, por métodos políticos o por métodos militares. Esto es la divergencia entre los dos países.
el presidente Obama tiene un problema interno muy difícil porque la economía americana es una situación difícil. Él tiene como candidato, también como presidente, dar al pueblo americano una situación mejor. Por otra vez, la situación después de la retirada de Irak y la futura retirada de Afganistán, desde el punto de vista americano, están debilitando su presencia en el Oriente Medio. Entonces el presidente debe maniobrar antes de las elecciones de noviembre para no perder el electorado, pero en el mismo tiempo debe tener en cuenta las amenazas estratégicas para el futuro de los Estados Unidos. Entonces es un juego muy complejo que envuelve muchos actores, incluso claramente también Israel, que se siente amenazada directamente y tal vez como el país más amenazado. Antes decía el parlamentario español que Israel ha armas nucleares. Israel ha siempre declarado que no introducirá las armas nucleares, jamás amenazó, como Irán amenazó a Israel y como algunos países árabes en el pasado amenazaron a Israel y atacaron a Israel. Entonces, para Israel es un problema existencial, no es un problema solo de política interna o de un juego de hacer la guerra. Si hay un conflicto, señor Willy Meyer, si hay un conflicto con Irán, desde luego el precio del petróleo pues se tendrá que disparar y tendrá repercusiones no solo para la economía muy débil en ese momento de Estados Unidos, sino también para la economía de Europa. Esta puede ser una de las consecuencias importantes que está tomando en cuenta Barack Obama para no desatar una guerra contra Irán. Pero no solamente el precio del petróleo, yo creo que Obama ha entendido bien lo que significaban las guerras preventivas de Irak y de Afganistán. Yo creo que esa locura, la locura de la guerra preventiva, nos ha llevado a un mundo mucho más inseguro y para nada decía Bush que la intervención en Irak iba a resolver el problema de una manera definitiva, el problema de Oriente Próximo y además que bajaría el precio del petróleo. Eso dijo Bush en la antesala de la guerra de Irak. Cualquier analista que tenga un poco de sensatez entenderá que hay que aprender de lo que ha significado estas dos guerras que no han resuelto absolutamente nada. Afganistán hoy está mucho más talibinizado e Irak es un país que realmente no tiene la estabilidad que todos desearíamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cualquier persona con juicio entendería claramente que esa vía, la vía de la intervención militar, es una vía totalmente fuera de lugar, ¿no? Y yo insisto, por mucho que diga el contertulio desde Israel, Israel se hizo con el arma nuclear en contra de las mismas leyes que obligan a Irán a no hacerse con el arma nuclear, las mismas. Pero Israel sí se hizo con el arma nuclear, pero Israel no recibió por parte de la comunidad internacional ninguna política agresiva, ¿no? Y por lo tanto lo que no se hizo con Israel no se puede pedir que se haga con otro país, en este caso Irán. Y en ese sentido la vía diplomática para verificar que efectivamente el enriquecimiento de uranio no se va a utilizar con fines militares es la única vía que realmente puede ayudarnos al objetivo de que Irán no se haga con el arma nuclear, pero indudablemente sin tener dos varas de medir como nos tienen siempre acostumbrada la política exterior del gobierno de Israel, ¿no? Que es con esas dos varas de medir en donde Israel puede perpetrar crímenes de guerra en Gaza, puede indudablemente detrás de estos atentados a físicos nucleares de Irán que han sido asesinados por opciones previsiblemente del Mossad, Israel no nos puede estar dando siempre lecciones, ¿verdad?, de civilización. No, Israel tiene que hacer lo que todo el mundo y es en función de lo que es el mandato del derecho internacional cumplir con las obligaciones y que en muchos casos el gobierno de Israel no ha cumplido. Sí. En Colombia, en Bogotá, Carlos Patiño, en este caso hay unas versiones que hablarían de que Israel le estaría pidiendo a Estados Unidos comprarle dos armas importantes. Una que tiene que ver con el darle suministro de combustible a los aviones de combate de Israel para poder tener un ataque certero en Irán. Y la otra
también le están pidiendo una bomba para acabar con aquellos búnkers donde estarían manejándose o construyéndose las armas nucleares. Esta propuesta, según las versiones de prensa, Estados Unidos no le dijo que no, sino que le dijo que más adelante se podría hablar de esa venta de armas. Ese a largo plazo de esa venta de armas puede ser la estrategia de Barack Obama para que en esa temporada de elecciones pase un poco el tema de la guerra con Irán y más adelante se pueda hablar de una confrontación armada. Es posible, lo que está en juego de todas maneras, insisto, mucho más que esto es la necesidad de agotar la vía diplomática, porque hay dos fracasos militares muy recientes para los Estados Unidos, que son el fracaso militar de Afganistán, donde los norteamericanos, luego de prometer que van a construir un Estado-nación, terminan negociando con el enemigo, con los talibán, que volvieron a fortalecerse, que vuelven a dominar gran parte de los sectores rurales y urbanos de Afganistán, y luego pues viene el asunto del fracaso de Irak, que no trajo un Irak mucho más fuerte, no trajo un Irak mucho más impermeable a Irán, ni trajo un Irak que tenga la capacidad de liderar necesariamente a Asia Central y al mundo árabe. Y en contraprestación, además, hay que decir, digamos en una contracara mejor, en este contexto, hay que recordar que en Israel mismo no hay unanimidad frente a la guerra. Ahí ha existido, y digamos, de acuerdo a una serie de versiones de prensa y de distintos analistas internacionales muy fuertes en el área militar, ha habido todo un debate, por ejemplo, en el Mossad, entre el anterior director del Mossad y el actual director del Mossad, el servicio secreto israelí, si un ataque desde Israel en realidad sería disuasivo y sería destructor del programa nuclear iraní. Con un asunto que además quiero plantearlo de esta perspectiva. La pregunta sí, guerra contra Irán. ¿Guerra contra Irán podría destruir realmente toda la totalidad del programa nuclear iraní? Y después de esto, después de la guerra con Irán, ¿qué hacer con Irán? ¿Qué hacer con un Irán que además tiene para mostrar una revolución chiita exitosa, islamista, mucho más que islámica? Y en ese contexto creo que no hay todavía una respuesta a la pregunta, ¿y después de la guerra qué pasará? No hay una respuesta, no hay una claridad contundente y todavía incluso quedaría sobre la mesa el tema de ¿qué va a garantizar la seguridad de Israel en un conflicto post-Irán, un conflicto post-nuclear Irán? Y obviamente, ¿qué elementos van a ser confiables en esa perspectiva? Mucho más hay que seguir y quiero volver a poner sobre el escenario, sobre estas dos perspectivas, qué pasa después del conflicto con Irán y qué garantizará de alguna manera la seguridad permanente de Israel después de una guerra. El asunto es ¿cómo queda el equilibrio en el mundo islámico? Porque hay que recordar que aquí hay un problema de fondo muy importante y es qué pasa en el mundo islámico, qué pasa frente a Pakistán, que tiene armas nucleares, y de todas maneras hay que recordar que la relación Pakistán-Irán no es una relación fácil, y en este contexto hay que decir que el programa nuclear iraní no es solamente una amenaza para el mundo occidental, para los Estados Unidos, para Israel, sino también para países como Pakistán. Pero ¿qué pasa también de alguna manera, por ejemplo, frente a el mundo árabe, frente a Arabia Saudita, frente a Qatar, que juega una vela a Dios y otra al diablo, como se dice en un viejo dicho castellano? Pero también qué pasa, por ejemplo, frente a Omán, o qué pasa frente a Jordania o el resto del mundo árabe. En este contexto, la situación con Irán tiende a ser muy compleja, y la pregunta de qué pasará con Irán después de la guerra es una pregunta que no está clara. ¿Cuáles serán los términos de un posible armisticio? ¿Cuáles serán los términos de una posible rendición? ¿Se irá por la destrucción total del régimen o solo por la destrucción de sus capacidades militares y nucleares especialmente? ¿Se pensará en crear un régimen, instaurar un régimen de gobierno distinto en Irán como se hizo en Irak? ¿Tendrá ese nuevo régimen una gran capacidad o no la tendrá? Porque quiero que recordemos que en las últimas elecciones parlamentarias iraníes estamos en un debate muy importante entre los conservadores y los ultraconservadores, donde no parece que los liberales iraníes o las condiciones medias iraníes, mucho más liberales o mucho más, digamos, a lo que llamaríamos en el contexto occidental una izquierda democrática, aparezcan en juego. Y en esa medida la pregunta es, ¿quiénes son los interlocutores en Irán?